Buenas noches, jóvenes. ¿Pueden escucharme? Sí, ingeniero, se escucha. Gracias. Vamos a continuar con el avance de la asignatura. Esta vez nos va a tocar ver los materiales constituyentes del hormigón. Ya, vamos a hablar netamente sobre el hormigón y el acero el día de hoy. Ya, netamente sobre el hormigón y el acero. Vamos a comentar algunas características principales de los materiales, que vendría a ser como un repaso rápido de la materia de tecnología del hormigón y materiales de construcción en sus capítulos de acero. ¿Ya? Entonces, voy a tomar como base el libro del profesor Muñoz, que lo resume perfectamente, lo resume muy bien, lo sintetiza muy bien, y voy a tomar como base ese material. ¿Ok? Ya lo tienen disponible ustedes en la carpeta de archivos. Ok. Vamos a empezar con el hormigón. ¿Ya? Dice habitualmente el hormigón de una estructura es definido en el proyecto fijando tres de sus parámetros fundamentales. Uno es el tamaño máximo del árido, dos, la consistencia y tres, la resistencia. Por supuesto, algunas obras de características especiales pueden requerir la fijación de condiciones a otros parámetros, en especial el cemento. ¿Ya? Entonces, para un hormigón normal, corriente, para un hormigón estructural básico, por así decirlo, estos tres factores son, digamos, los más importantes dentro de su composición, ¿no? Por no decir todos, ¿no? Porque pueden haber, como ustedes saben, muchas más o muchos parámetros, por ejemplo, la relación de abastecimiento, la relación de abastecimiento, que es, es uno de los parámetros que definen, propiamente dicho, la propiedad de la resistencia, ¿no? Sobre la consistencia y el asentamiento también podríamos hablar algo similar a lo que es la trabajabilidad, que es una combinación, ¿no?, de estas dos propiedades. Entonces, muchas otras alternativas, ustedes ya lo conocen muy bien, pero la norma española hace referencia justamente a estas tres características fundamentales o parámetros fundamentales a tomar en cuenta. Y vamos a empezar con el tamaño máximo del área. ¿Ya? El motivo de su limitación radica, dice, en la necesidad de asegurar que el hormigón pasará con razonable facilidad entre las armaduras o entre estas y los encofrados y rellenará correctamente el volumen del encofrado. Entonces, simplemente lo que hay que cuidar eh, ok, vamos a escribir. Lo que hay que cuidar en lo que se refiere a la parte constructiva es que obviamente si yo tengo la armadura de acero de refuerzo en una determinada sección, lo que yo tengo que garantizar es que el agregado no quede atrapado entre los aceros y pues existe aquí una segregación de solamente mortero, ¿no? Mortero, no se requiere que los agregados, por así decirlo, pasen por dentro de la armadura. Entonces, una verificación adicional que hay que hacer, por ejemplo, la verificación constructiva, ¿no? Constructiva. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si tú calculas a la perfección esta parte del acero, el área de acero necesario para cualquier solicitación, ya sea normal, ya sea momento flector, el esfuerzo cortante y también el esfuerzo torsor, ¿no? No tiene sentido si el agregado que tú vas a utilizar no pasa esta distancia que nosotros le llamamos la separación entre vas, que vendría a ser esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Distancia.
Esta S puede ser calculada en función a la geometría del elemento estructural y a las condiciones de frontera que nosotros tengamos aquí, ¿no? Por ejemplo, cuántos estribos tenemos, qué tipo de armado es, etcétera, ¿no? Entonces, la verificación constructiva se va a basar en determinar esa separación que cumpla ciertos parámetros, ¿no? Ciertos parámetros, y uno de ellos es el tamaño máximo nominal, ¿ya? A este fin, la instrucción EHE fija que al menos el 90% en peso del área grueso, el 90% en peso del área grueso será de tamaño inferior a la menor de las siguientes dimensiones. El 80% de la distancia horizontal libre entre las armaduras que no formen grupo o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor que 45 grados con dirección del hormigonado. 1.25 veces la distancia entre el borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor que 45 grados con la dirección del hormigonado. Y 0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes. Por ejemplo, losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será 0.4 veces menor, 4 veces el espesor mínimo. Piezas de ejecución muy cuidada, caso de prefabricación en taller y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido, los forjados que se encofran por una sola cara, en cuyo caso será menor que 0.33 veces el espesor mínimo. Entonces, ya nos están dando algunos criterios de la separación que tiene que existir entre las bases de acero, esa tolerancia justamente para que el agregado que nosotros apliquemos no tenga problemas en introducirse de manera correcta en el hormigón. ¿Ok? El segundo, eh, el segundo parámetro característico, por así decirlo, del hormigón es la consistencia, ¿ya? Su valor se fija, dice, para garantizar que, considerada la forma de la pieza y la disposición de las armaduras, y tenidos en cuenta los medios de compactación disponibles en obra, el hormigón podrá drenar eficazmente el volumen nominal de la pieza, sin presentar por ello un exceso de agua que reducirá su resistencia y durabilidad, ¿ya? De acuerdo a la instrucción EHE 08, la consistencia se mide mediante el cono de Abrams, realizándose el ensayo según la norma UNE 83313/90, ¿ya? Esa es la norma española, vendrían a ser los eurocódigos, perdón, su norma de ensayo, ¿no? De España sobre la consistencia, ya que todos sabemos se clasifica según, por ejemplo, la consistencia seca, plástica, blanda y fluida, según el resultado que se arroje mediante este aparato, que es el cono de Abrams. Ya sabemos el procedimiento de cómo se realiza el ensayo. ¿Alguien me puede decir cuántos minutos se requiere para realizar este ensayo a la perfección? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Creo que tiene que ser menos de 3 minutos. Sí, la norma en sí te dice 1 minuto y medio. Eh, bueno, a ver dónde está. Bueno, voy a buscar para decirles el tiempo. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad, si no se hace en ese tiempo exacto, si no se hace en ese tiempo exacto, se tiene que repetir el procedimiento. Ese es uno de los factores. Esperen un momentito, voy a buscar justamente. No voy a tardar mucho eso. Esto fresco. Ahí estaba, tenía la mano. Ahí está, a ver. Medición.
Ya. La prueba debe realizarse sin interrupción en un periodo de 2.5 minutos, ¿ya? Entonces, si tú no realizas la prueba en 2.5 minutos, tienes que volver a realizar el ensayo. O sea, tiene que ser menor a 2.5 minutos. Juan casi le atinas, pero la norma dice 2.5 minutos y si no lo haces, el procedimiento es errado. Y se los digo esto porque no se han escuchado, hay un curso de técnico de pruebas en el hormigón grado 1 que lo da el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, ¿no? Entonces, los que quieren volverse técnicos de prueba de campo en el hormigón fresco, porque se hacen ensayos sobre hormigón fresco, primero tienen que leer la norma bien, ¿no? Tenemos que aprender la norma a la perfección, tal cual indica la normativa. Y se da un examen teórico. Seguidamente se va al laboratorio y se da el examen práctico que consiste en realizar el procedimiento tal cual indica la norma. Tienes dos intentos, ¿no? Fallas el revisor no te dice nada, ¿sí? Fallas el primer intento y, bueno, te dice, has fallado, tienes un intento más. Te aplazas el segundo intento, pues lamentablemente no has cumplido el objetivo de técnico de pruebas y pues pierdes el dinero que has invertido en pagar el curso, ¿no? Entonces, bueno, no creo que nadie quiera pagar, creo que 2.000 bolivianos creo que cuesta el curso y el examen creo que cuesta 1.000, ¿no? Son casi $500. Entonces, había que memorizar bien. Yo di este examen hace mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2000, a ver, 16 creo, 2015, que me animé a tomar este examen de técnico de pruebas, ¿ya? Y claro, tiene un periodo de vigencia, ya se ha vencido mi certificación, porque hacen llegar un certificado del ACI original y un credencial, ¿no? Mi credencial lo perdí, lamentablemente. Y bueno, pero ya pasó, era hasta el 2019, si no me equivoco, mi credencial de técnico de pruebas, ¿ya? Esto para el procedimiento de laboratorio, ¿no? Y bueno, a ver, una consistencia seca, por ejemplo, tiene un intervalo entre 0 y 2 centímetros de asentamiento en el cono de Abrams, es decir, midiendo desde la varilla hasta un punto representativo central del derrapamiento que tiene el hormigón. Una consistencia plástica vendría a ser de 2 a 6 con una tolerancia de más o menos 1, una consistencia blanda de 5 a 10 con una tolerancia de más o menos 1 y una consistencia fluida de 8 a 17 con una tolerancia de más o menos 2, ¿no? Entonces, de alguna manera la consistencia indirectamente nos mide, podría ser o podríamos decir el contenido de agua o el contenido, sí, el contenido, cuán fluida es la mezcla en términos de agua, ¿no? Pero recuerden que la consistencia no es una medición del agua. Intervienen muchos factores en la consistencia, en la medición de la consistencia del hormigón. Por ejemplo, la forma de los áridos, ¿no? Forma de los áridos. La cantidad de cemento, mayor cemento, es muy probable que tengamos mayor consistencia con la mínima relación al cemento. ¿Por qué? ¿No? Si es que todavía están interactuando con los agregados de canto rodado, ¿no? Que son los agregados de río, pues van a generar una consistencia tal vez un poco mayor a la prevista por todas esas propiedades que tienen los agregados, ¿no? Los agregados, los materiales constituyentes. Eh, entonces, esa es la manera de medir la consistencia. Existen otros métodos, ¿no? En la prueba de Kelly, el aparato de Bebe, por ejemplo, para medir esto de lo que es la consistencia. En términos un poco más llevados más profundamente, podríamos hablar de trabajabilidad, que engloba lo que es la consistencia, el transporte, el moldeado del hormigón, la compactación. Entonces, la trabajabilidad se vuelve en un concepto un poco más sofisticado, por así decirlo, ¿sí? Más sofisticado, que engloba muchos más aspectos. En cambio, la consistencia es una medida de la fluidez, qué tan seca o qué tan fluida es la pasta, nada más, ¿no? Y eso se refleja en la cantidad de agua, la cantidad de cemento, etcétera, la forma del agregado, la cantidad de arena que funciona directamente como un lubricante en el hormigón. ¿Ya? Consistencia definida por su asiento en el cono de Abrams.
asiento entre 0 y 2, ¿ya? Más o menos vendría a ser A. ¿Cómo se define o cómo se escribe el asentamiento? Ustedes aquí, si el asentamiento se encuentra entre 0 y 2, por ejemplo, ustedes tienen que colocar A, ¿no? Que es la consistencia especificada o la consistencia medida directamente del cono, más o menos su tolerancia respectiva. Entre 3 y 7, igual anotan el valor que les ha salido en el código de Abrams, más o menos 2. ¿Por qué? 2 centímetros es la tolerancia. Y entre 8 y 12, por ejemplo, tenemos una tolerancia de 3 centímetros, ¿no? Esto es en la parte, por ejemplo, hemos visto a los componentes de cemento del hormigón, primeramente desde los áridos, ahora desde la consistencia, y ahora lo vamos a ver desde la resistencia, ¿ya? Que pienso que es la propiedad que nosotros buscamos en un hormigón, ¿no? Hay un dicho que alguna vez lo dije o alguna vez expliqué, no existiría el hormigón armado sin un buen hormigón. Porque si no es un buen hormigón, uno que cumple todas esas características, pues estamos jugando con la seguridad estructural de la gente. ¿No? ¿Recuerdan el gráfico de confiabilidad estructural que les mostré alguna vez? Estamos jugando con la seguridad de la gente, ¿ya? En ese sentido, fíjense, vamos a ver cómo podemos estudiar a la resistencia a la compresión del hormigón. El texto dice que es la característica fundamental del hormigón y de hecho la mayoría de sus cualidades crece paralelamente a la resistencia y se miden y se controlan a través de ella. Entonces, se convierte en un parámetro fundamental a medir una vez se haya fabricado el hormigón, y no solamente ahí, sino a estudiar su evolución, ¿no? Porque ya nos habla de una creciente elevación tal vez de la resistencia en el tiempo, ¿no? Dependiendo del tipo de hormigón. El término resistencia del hormigón carece en sí mismo de sentido, ¿no? La resistencia de un mismo hormigón depende, entre otras cosas, del tipo o dimensiones de la probeta empleada, de su edad, las condiciones de conservación, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener probetas que tener cubos, ¿no? Tienen otros parámetros de medición, ¿no? Otros criterios de aceptación. En la instrucción EH 2008 se emplea como probeta normalizada la cilíndrica de 15 centímetros de diámetro y 30 de altura, obviamente cumpliendo la relación 1 a 2, ¿no? Curada a una humedad relativa no inferior al 95% y a 20 grados centígrados de temperatura. Y rotura en estado húmedo a los 28 días de edad. También la resistencia se enfoca, dice, desde un punto de vista probabilístico. Y la instrucción EHE 08 define la resistencia a considerar en el proyecto y establece el método de control durante la ejecución basándose en consideraciones probabilistas, ¿no? Ahora no solamente estamos hablando en términos de, por así decirlo, medir la resistencia de forma mecanicista, o sea, mediante los aparatos que conocemos, sino también aplicar la teoría de la probabilidad en la medición de la resistencia, ¿ya? Por ello introduce el concepto de resistencia característica, que es el valor que presenta un nivel de confianza del 95%, o lo que es lo mismo decir, cualquier probeta muestrada al azar tiene una probabilidad del 95% de superar el valor con el que se ha proyectado, ¿no? Si las resistencias del hormigón constituyen una población con distribución gaussiana, estamos hablando de este tipo de distribución, ¿no? Tenemos aquí, tenemos la campana de Gauss, ¿no? Y por aquí tenemos el valor medio, el valor medio. Obviamente tenemos el estadístico, que es el promedio, que es la desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? Entonces estamos hablando de una probabilidad del 95% de que esa resistencia sea igual o mayor a la resistencia especificada. Entonces, yo puedo definir a la resistencia característica, ¿ya?
característica, o sea, la resistencia que yo estoy buscando en el proyecto, igual a una resistencia media medida de un grupo de cilindros multiplicado 1 menos 1,64 delta, ¿no? Donde FCK dice es la resistencia, FCM es la resistencia media, y D es la desviación cuadrática media relativa, coeficiente de variación, sobre los valores de la resistencia. Entonces, estamos hablando en una primera instancia del estimado de resistencias en función a cilindros que deben ser analizados en laboratorio, ¿no? De lo que nosotros hemos procedido al muestreo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Y tal vez ya lo saben, pero vale la pena siempre recalcar, ¿no? Primeramente, vamos a obra, ¿ya? Vamos a obra y realizamos los ensayos, es lo que tenemos que hacer, los ensayos de control, ¿ya? Del hormigón fresco, ¿ya? Esos son los ensayos que hacemos del hormigón. Entonces, aquí, por ejemplo, hacemos primero, son 7 ensayos que hay que hacer, ¿no? O sea, la norma te dice que tienes que hacer 7 ensayos, o 6 por lo menos. A ver, repasaremos. Te dice que midas la temperatura. Te dice que midas el asentamiento en el cono de Abrams. ¿Sí? Te dice que tienes que controlar el porcentaje o el contenido de aire, ya sea por método de presión o por método volumétrico. ¿Sí? Obviamente, a la antesala de todos esos vendría a ser el muestreo, ¿no? Aquí hay que tener un muestreo, ¿ya? Seguidamente vas a tener la confección de probetas, ¿no? A ver, permítame. Si no me estoy equivocando, si no me estoy olvidando nada, ¿no? A ver. Sí, el muestreo, la temperatura, el asentamiento. Ah, aquí también me estoy olvidando el peso unitario y el rendimiento. Rendimiento, ¿no? El contenido de aire, tanto método por presión y método volumétrico. Y finalmente la preparación de probetas, ¿no? Preparación de probetas, ya, y curado, ¿no? Entonces, esos son los ensayos que se realizan en el hormigón, ya en estado fresco, ¿ok? En estado fresco. Entonces, no es correcto, o sea, desde un punto de vista estrictamente normativo, porque esto está en un manual de pruebas. Si nosotros solamente medimos asentamiento en el hormigón fresco, estamos olvidando muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, se tiene que medir temperatura, aire, peso unitario de rendimiento. Esto del rendimiento es muy importante para ver cuánto de material vamos a tener en el hormigón, ¿no? Cuánto de material constituyente está realmente en el hormigón. Eso en función al rendimiento, ¿no? Rendimiento. Esto es muy útil, por ejemplo, para controlar la provisión de hormigón premezclado, ¿sí? Con un mixer, por ejemplo. ¿Cuánto, estás seguro que están vendiendo ese hormigón? O sea, teóricamente tendrían que venderte el hormigón que tú compres. Si compras un H21, pues tienen que darte por lo menos un H21 o superior. ¿Sí? O superior. Lo segundo es los ensayos de laboratorio. Ya, esto se hace en laboratorio. Y bueno, dependiendo qué estás buscando. Por ejemplo, tenemos la resistencia a la compresión, ¿no? Compresión, flexión, tracción, etcétera. Varios ensayos de laboratorio. Y el más importante es el de compresión, ¿no? El resultado que viene a ser el promedio de probetas cilíndricas que se preparan, que se han preparado en obra y que han sido sometidas de una masada a un ensayo de compresión. ¿Sí? Donde nosotros de este número de probetas, o sea, de estas probetas, nosotros vamos a sacar este valor FC.
¿no? Entonces, es lo que estamos indicando aquí, es que nosotros vamos a obtener este valor FCM. Y fíjense, el valor característico del hormigón, voy a escribir la fórmula, FCK es igual a FCM multiplicado por 1 menos 1.64 veces la desviación estándar, ¿no? Perdón, el coeficiente de variación, ¿no? Coeficiente de, o desviación cuadrática media, desviación estándar, perdón, la desviación estándar. Entonces, si nosotros hablamos en términos de resistencia media, lo que estamos haciendo prácticamente es encontrar una resistencia estimada, ¿no? Estimada en laboratorio, FSK, estimado, que tiene que cumplir los criterios de aceptación, ¿se acuerdan? Criterios de aceptación. Ya, estos criterios de aceptación, jóvenes, varían, ¿ya? Por ejemplo, si tú usas el código CBH87, que es el que nosotros tenemos que utilizar, ustedes lo pueden encontrar en el libro del profesor Cerruto, ¿no? El procedimiento de cómo se estima y cómo se acepta o rechaza un hormigón que se ha elaborado en obra. ¿Sí? Después una guía muy interesante, y creo que todos debemos empezar a leer, es la guía ASI 214.1, que te dice cómo se tratan los valores de las probetas según esta normativa, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, te direcciona la normativa americana, te direcciona esta norma para controlar las probetas. Cuando se tenga control de probetas de obra, se utilizará la referencia tantos, y esta es la referencia. Entonces, ¿qué es la ASI 214.1? ASI 214.1, fíjense, no es esto. Me estoy equivocando de número, 211.1. No, ese es de 214, me estoy equivocando, me estoy rayando, a ver. Sí, ese es. ASI 214 RS, o perdón, R-11, ¿no? Que es, ese es. Estos comités a veces le ponen un punto y es otro comité, ¿no? A ver, ahí está. Esta es una degustación, por así decirlo, así lo llamaremos, una degustación de lo que te regala la página de la ACI. Ya lo hay en español, por ejemplo. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes vean la norma ACI 214R, y al ladito está la letra S, significa que es la traducción al español. Si ustedes colocan R-11, vamos a hacer la prueba, R-11, ¿qué se llama? Fíjense, es aquí para descargar, pero, ¿sí? Para descargar. ¿No? Fíjense, es en inglés. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar procedimientos de cómo se realiza el tratamiento de datos, ¿ya? De probetas elaboradas en campo. ¿Ya? Fíjense, tiene varias campanas de Gauss, ¿no? Cuanto más parada sea la campana de Gauss, ¿ya? Cuanto más parada sea la campana de Gauss, obviamente el coeficiente de desviación estándar es mucho menor. ¿Eso qué significa? Significa que todas las probetas están entrando en un rango de aceptación bastante alto, ¿no? Nuestro nivel de control es muy elevado, ¿ya? Eso, fíjense, respecto a la frecuencia de probetas que se utiliza, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ustedes pueden revisar, ¿no? Es bastante interesante y aquí también te da qué tienes que hacer con esos datos, cómo aceptas los criterios
Y fíjense, proponen muchas fórmulas, es un procedimiento bastante interesante. Ustedes lo pueden encontrar. Y si nosotros estamos, por ejemplo, ya cambiando de normativa, por ejemplo, nos estamos volviendo prácticamente una filosofía americana, que yo no estoy tan a favor, pero bueno, es la tendencia. A mí me gusta mucho la normativa EH y la CBH, prácticamente adecuada a nuestra realidad. Esto lo borraré, ¿no? Le pondré ER. ¿Ya? Ustedes pueden encontrar este documento y empezar a leerlo, ¿no? Para saber cuáles son las alternativas que tenemos para verificar. Una recomendación que me dieron, por ejemplo, en algún curso, es que yo del curso de hormigón con la norma ACI, ¿ya? Entonces me dijeron, no queremos CBH, queremos ACI. Ya, perfecto, no es problema. Entonces, la norma ACI te direcciona pues a la 214. Entonces, hay que leer la norma 214 para ver esto de lo que son los ensayos, ¿no? Bien, aquí estamos viendo algunas designaciones de los hormigones que actualmente en nuestro medio utilizamos. Aunque en muchas especificaciones técnicas, yo he visto, por ejemplo, hormigón que lo especifican así, ¿no? Hormigón tipo A, tipo B, tipo C, etcétera, etcétera, hasta P. El tipo P es pretensado. Bien. Lo cual no me gusta, ya no es correcto. O sea, esto es una tipificación, por ejemplo, de la ASHTO. ¿Ya? Entonces, en las especificaciones técnicas, lo que hacen, ustedes se van a dar cuenta cuando lleven dirección de obra, seguramente van a descargar especificaciones del SICOES y van a encontrar este tipo, ¿no? Tipo A. Entonces, lo correcto para colocar en un plano, por ejemplo, en un plano tenemos ahí los dibujos en un lado y aquí tenemos el carimbo y aquí arriba tenemos las notas, ¿no? Las notas. Entonces, yo siempre coloco H21, ¿ya? Y acero B400S o B500S, ¿ya? Entonces, este hormigón H21, por así decirlo, es un hormigón cuya resistencia característica de proyecto es 21 megapascales. Y si está aquí con esa designación, es con el que se ha procedido a realizar el diseño del elemento estructural o de la estructura. Entonces, fíjense, no tenemos propiamente dicho un H21, ¿no? Un H21 es un número que nosotros hemos adoptado. Y fíjense, es un umbral entre, ¿qué se llama? Un hormigón, fíjense, estructural y no estructural, ¿no? Por ejemplo, H20 significa que tiene una resistencia característica de 20 megapascales y solo debe ser utilizado por hormigón y masa. El H21 está cerquita, no es un punto, es un valor, es una unidad nada más. Las resistencias entre 25 y 30 son recomendables para hormigón armado, ¿ya? Pero no son recomendables para hormigón pretensado, ¿ya? El hormigón pretensado es ¿qué es el pretensado? A ver, me lo van a llevar, pero prácticamente el pretensado es la introducción de tensiones permanentes en la sección de hormigón y que se equilibran con las cargas externas. ¿Cómo funciona? Voy a dibujar una viguita de pretensado. ¿Ya? Está actuando en una primera instancia el peso propio, ¿no ve? Sobre la viga actúa el peso propio. ¿Ya? Actúa el peso propio. ¿Ya? Obviamente vamos a medir esa resistencia del hormigón FSK a los 28 días, ¿no? A los 28 días. A los 28 días podemos desencofrar, etcétera, y va a actuar ya el peso propio, propiamente dicho. ¿Ya? ¿Qué significa la introducción de tensiones permanentes? ¿Ya?
la aplicación de una fuerza que cambie o que introduzca tensiones dentro de la sección transversal del hormigón. Entonces yo puedo colocar aquí, y lo que se ha hecho es colocar un cable, ¿ya? Puede tener esta forma, puede tener una trayectoria rectilínea, como las viguetas pretensadas, o como las vigas de los puentes, ¿no? Que tienen una forma parabólica. ¿Y qué es lo que se hace? Se introduce una fuerza, ¿ya? La fuerza que está traducida también posteriormente usuaria en tensiones, ¿no? P. Esa fuerza P es tan grande que hace que en una segunda instancia la viga se deforme de esta manera, o sea, tengo una flecha contraria. Perdón. Mucha. ¿Ya? Listo. Respecto a sus apoyos originales, respecto de la línea horizontal, tiene una contraflecha, por ejemplo, hacia arriba, ¿no? Que en este caso sería negativo, ¿ya? Producto de la introducción de esta fuerza. Cuando se le aplique toda la carga, es decir, no solamente el peso propio, ya, sino también se le aplique la carga muerta, ya, y la carga de uso, lo voy a dibujar con amarillito, y la carga de uso, lo que va a pasar es que se va a estabilizar y como resultado la viga va a volver a su forma original. Pero esta vez, fíjense, esta vez ya estabilizada con estas cargas, ¿no? Ese es el hormigón pretensado, para los que no conocen el concepto básico, ¿ya? Entonces, para hormigón pretensado, y obviamente, ¿no? Fíjense, estoy introduciendo una fuerza de compresión, estoy comprimiendo la pieza. Ustedes saben que el hormigón trabaja efectivamente a compresión, por lo que en el hormigón pretensado estaríamos aprovechando a su máxima capacidad la resistencia a compresión del hormigón, fuera de las solicitaciones que se presenten en la estructura, ¿no? Entonces, si estoy utilizando la máxima resistencia, o sea, se está aprovechando al máximo la resistencia a compresión del hormigón, pues obviamente no puedo para esos sistemas pretensados o esos sistemas estructurales, no puedo utilizar un hormigón de entre 25 y 30, tiene que ser un hormigón mucho mayor. Entre 25 y 30 son recomendables para hormigón armado. Entonces vamos a manejarnos en este umbral solamente, ¿ya? Entre el umbral de 25 y 30, inclusive desde 21, ¿no? Porque es lo común, ¿ya? Ahora, la norma española solo acepta hormigones estructurales a partir de 25. ¿Ya? Esa también es otra observación. Y es una idiosincrasia que nosotros hemos tenido de mal acostumbrarnos tal vez al H21. En Bolivia nos hemos mal acostumbrado al H21 porque es un hormigón que si bien es estructural, cumple las funciones, pero tal vez un poquito más de economía puede ser, pero si hablamos de seguridad, la norma es clarito, te dice H25. Entonces yo puedo buscar la normativa y mostrarles, ¿no? Y en la normativa ustedes van a encontrar ahí la documentación. Permítanme. Está ahí. Aquí tengo la norma, la instrucción del hormigón estructural y voy a ir, por ejemplo, al índice y aquí está, artículo 31, hormigones, página 115. Voy a ir a la página 115, a ver si más o menos está por ahí, 113, 114, 115. Aquí está, habla de la consistencia del hormigón, medido en términos de asentamiento, ¿no ve? Y habla, ¿dónde está? De la resistencia. ¿Dónde está la resistencia? Aquí está. La especificación en el proyecto de hormigón de resistencia inferior a 20
20 megapascales no contemplados en esta instrucción estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales, o sea, un hormigón menor a inferior a 20 megapascales son para obras no estructurales. Los hormigones de nivelación o limpieza o excavación no se consideran de naturaleza estructural y por lo tanto no están afectadas en el valor de resistencia mínima establecido en el articulado. Se excluye explícitamente los hormigones para armar con resistencia de proyecto inferior a 25 megapascal. Se excluye, ¿ya? En el caso particular de que el proyecto establezca un nivel de control indirecto para el hormigón, nivel de control que en el contexto de esta instrucción debe considerarse claramente residual, la resistencia del hormigón deberá cumplir la anterior prescripción, si bien la resistencia de cálculo no deberá rebasar los 10 megapascales. O sea, todo hormigón por debajo entre 20 y 25 megapascales se excluyen de los hormigones estructurales, ¿no? Aquí también estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, los hormigones estructurales, resistencia del proyecto no será inferior a 20 megapascales para hormigones en masa, ni 25 megapascales para hormigones armados o pretensados. Obviamente para pretensados necesitamos un valor mucho mayor, aunque podríamos también utilizar H25 para un pretensado, pero como dice el texto, no es recomendable. Ya, no es recomendable. Y los hormigones de alta resistencia, ¿no? 55 a 100 megapascales son considerados hormigones de alta resistencia. La aplicación puede variar, hay que ver la demanda, beneficio, costo, pero tiene grandes ventajas. Una de las grandes ventajas, por ejemplo, es que se aprovecha mejor la resistencia a combustión del hormigón, se aprovecha mejor el acero de refuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos entrando a un umbral de materiales que se comportan adecuadamente, ¿no? ¿Cuál es la desventaja del hormigón de alta resistencia? Su fragilidad, ¿ya? Tiene una rotura explosiva, ¿ya? Genera ondas de rotura bastante destructivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay que colocar un acero adecuado, ¿no? Para que obviamente estemos dentro de una fragilidad, ¿no? De una ductilidad, que es lo que se requiere, o es uno de los requisitos estructurales en el hormigón, ¿no? Que el hormigón sea dúctil, que te avise, en pocas palabras, en términos más sencillos, que te avise cuando se está rompiendo y tú tengas tiempo de escapar de la estructura, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gráfico de frecuencias de ensayos, ¿no? ¿Cómo se dibuja esta frecuencia? ¿Cómo se ha llegado a eso? Es muy sencillo, ¿no? Si dice frecuencia, tú tienes ahí las probetas y tienes las roturas, ¿no? Las roturas. Y vas haciendo un histograma de frecuencias, como lo hacen en probabilidad, ¿no? Entonces, por eso sabemos que el comportamiento del hormigón tiene un comportamiento gaussiano, porque a medida que se construye su histograma de frecuencias, toma esta forma, ¿no? Toma esta forma de aquí. ¿Ya? Perdón por el dibujo, pero es una forma de entender. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con el coeficiente parcial de seguridad del hormigón, ¿no? Ahorita vamos a ver que tiene un valor de 1,5 y del acero tiene un valor de 1,15. Entonces vamos a entender ahora por qué es 1,15 y por qué es 1,5, ¿no? Que tiene que ver mucho con la distribución de probabilidad. Las resistencias características del hormigón a compresión están recomendadas en la HE, que indican en la tabla 11.6. Resistencias tipificadas del hormigón. La norma española tiene una forma de clasificar al hormigón muy interesante. Hablamos de la tipificación de los hormigones. Los hormigones se tipifican, dice, de acuerdo con el siguiente formato, lo que deberá reflejarse en los planos de proyecto y el pliego de especificaciones técnicas particulares del proyecto. Por ejemplo, el hormigón se va a tipificar como TR/C/TM/A. Que este es el indicativo, que será hormigón HM, que en el caso de hormigón masa, HA en el caso de hormigón armado y HP en el caso de hormigón pretensado.
R es la resistencia característica especificada. C es letra del tipo de consistencia tal como se define en la tabla 11.3. ¿Cuál es la tabla 11.3? Vamos un poquito más arriba. No, debe ser la tabla 11.4, ¿no? Seca, plástica, blanda, fluida, ¿no? Y A, que viene a ser la designación del ambiente, ¿ya? Que va a venir de las tablas. Por ejemplo, aquí nosotros hemos visto en la anterior clase el estado de durabilidad, donde habíamos visto diferentes tipos de exposiciones, ¿no? Ambiente no agresivo, ambiente normal con humedad alta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se tiene que colocar en la designación, perdón, ¿dónde estamos? Trabajos, ¿no? Se tiene que colocar en la tipificación del hormigón el tipo de ambiente en el que se va a trabajar, ¿ya? Y cuando hacemos un proyecto de estructuras, generalmente nosotros lo primero que hacemos es ver dónde se va a emplazar la obra y estudiar, ¿no? Por ejemplo, si es en La Paz, si es en el Alto, si es en Sucre, en Santa Cruz, etcétera. Las condiciones ambientales son bastante primordiales para escoger el tipo de hormigón, ¿ya? El indicativo ya sabemos todos, por ejemplo, HA, hormigón armado, guión 25 megapascales de resistencia característica, ¿ya? P, la consistencia es plástica, ¿ya? 20 es el tamaño máximo del agregado, 20 milímetros, ¿ya? Y la designación es 2B. Y 2B es un ambiente agresivo con un ambiente no agresivo con humedad media, ¿no? Más o menos. Entonces, de esa manera se tipifica el hormigón. Vamos a estudiar ahora la ley de comportamiento del hormigón para esta asignatura, ¿ya? Es decir, vamos a definir la ley de comportamiento que el hormigón va a adoptar cuando empecemos a calcular. Vamos a ver qué valores tiene que tomar, hasta qué valor límite tiene que llegar ciertas cualidades del hormigón. Por ejemplo, vamos a estudiar ahora el diagrama tenso deformacional del hormigón, de cálculo del hormigón, en función a una resistencia de cálculo, ¿ya? Una resistencia de cálculo FCD, ¿ya? FCD. En compresión o en tracción FCT, o coma D. El valor de la resistencia característica proyecto FCK correspondiente dividido por un coeficiente parcial de seguridad gamma sub C que se indicará posteriormente. Para el cálculo de secciones sometidas a solicitaciones normales en estados límites últimos se adoptará uno de los diagramas. Ya podemos adoptar un diagrama tensión de formación, así lo llamaremos, parábola rectángulo, ¿ya? Parábola rectángulo. Está formado, dice, por una parábola de grado n y segmento rectilíneo, ¿ya? El vértice de la parábola se encuentra en la abscisa epsilon c sub 0, deformación de rotura del hormigón a compresión simple, y el vértice extremo del rectángulo en la abscisa epsilon c sub u, de deformación de rotura del hormigón en flexión. La ordenada máxima de este diagrama corresponde a una compresión igual a alfa cc por fcd, siendo alfa cc un factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión debido a cargas de larga duración, ¿ya? Esta instrucción adopta el valor de alfa cc igual a 1, pero tiene que ver mucho con la forma de la sección también, ¿ya? Este es el diagrama, el diagrama de cálculo parábola rectángulo. Fíjense, tenemos como límite el FCD, que no es nada más, habíamos indicado aquí FCD, no es nada más que FCK, dividido entre el coeficiente parcial de seguridad del hormigón. Entonces, hasta un punto A, que es la deformación en compresión, ¿ya? La deformación máxima, aquí dicen, la deformación en rotura del hormigón simple, ¿ya? Hasta ese punto se va a tomar en cuenta un comportamiento parabólico de grado n, ¿ya? Y a partir de A hasta la deformación por flexión máxima que resiste el hormigón,
va a ser el punto B, ¿no? Entonces va a tener este umbral de deformación, ya este umbral de deformación para una tensión. Fíjense, la tensión máxima que nosotros vamos a utilizar es la tensión de diseño, ¿ya? Entonces, este comportamiento de tensión en función a la deformación, fíjense, tensión en el hormigón es igual a la tensión del acero de refuerzo, porque este valor lo conocemos, no es nada más que la división entre el coeficiente parcial de seguridad de la resistencia característica, es 1 menos 1 menos E sub C, que es sub C0 elevado a N. Esta ley vale desde 0 hasta la deformación en compresión máxima del hormigón. Y a partir de ahí vamos a tener una deformación adicional hasta llegar a la resistencia o a la deformación última en flexión, ¿sí? Entonces, esta es la ley del diagrama parabólico rectángulo que nosotros vamos a aplicar. Los valores de deformación en rotura por compresión simple son los siguientes. Nosotros vamos a limitar esa deformación, ¿ya? Porque no es esta, realmente es mucho mayor, pero la deformación en el hormigón se limita en compresión, ¿ya? Al 2 por 1000, ¿ya? O 0.002, ¿ya? 0.002, ¿ya? Siempre y cuando el hormigón sea menor a 50 megapascales de resistencia característica. Si es mayor a 50 megapascales, se tiene que utilizar esta relación, que es el 2 por 1000 más este valor pequeñito, que es 8, podría decir 8.5 por 10 a la menos 5, FCK menos 50, ¿ya? Elevado a 0.53. Es decir, para hormigones de alta resistencia se tiene otro comportamiento tenso deformacional del hormigón, ¿ya? Los valores de la deformación última, ¿ya? Vienen dados por estos valores. Por ejemplo, la deformación en flexión, ¿ya? La deformación última en flexión, ¿ya? Es el 3.5 por 1000 o 0.0035, ¿ya? Este es el valor máximo que tiene que deformarse el hormigón. De este valor no tiene que pasar, ¿ya? No se tiene que pasar de este valor. ¿Ya? El 3.5 por 1000 cuando FCK es menor a 50, y obviamente tiene una ley constitutiva para hormigones de alta resistencia, que es FCK mayor a 50 megapascales. El valor de N dice que define el grado de la parábola, viene definido por N2, si N es parabólico, he dicho, si FCK es menor a 50 megapascales, y N tiene otro valor, o sea, la tendencia parabólica o la tendencia de esa función tiene otro valor de N si FCK es mayor a 50 megapascales. Es decir, es claro la normativa, ¿no? Lo que tipifica para hormigones estructurales normales y para hormigones de alta resistencia, ¿ya? Ese es uno de los comportamientos del hormigón, ¿ya? Parabólico rectangular, ¿ya? Una parte parabólica y otra parte rectangular. Pero también tenemos otro tipo de diagrama, que es el diagrama rectangular, formado, dice, por un rectángulo de tensión constante N multiplicado FCD y altura Y lambda X, siendo X la profundidad del eje neutro y siendo los valores N y lambda los siguientes. A ver, veamos primero este diagrama, ¿no? Este es el diagrama rectangular, que en términos de deformaciones lo que nosotros debemos saber o conocer es la profundidad del eje neutro, independientemente de la sección que tengamos, ¿ya? El bloque equivalente rectangular, Y, que es la altura del bloque equivalente, no es nada más que la altura útil, ¿ya? La altura útil, multiplicado, fíjense, un parámetro lambda, ¿ya? Siempre y cuando X dice que es la profundidad del eje neutro sea menor o igual a h sobre lambda. Si x es mayor a h sobre lambda, la altura útil del elemento va a ser igual a h, ¿no? Porque este diagrama estaría bajando hasta aquí abajo. ¿Ok? Bien, estos valores de n y lambda, por ejemplo, igual van a ser tipificados en la normativa de esta manera, ¿no? Para hormigones menores a 50 y mayores a 50 megapascales, lambda es 0.8 y después
toma un valor, fíjense, menor, ¿ya? Porque lo estás restando un valor. ¿Y por qué lo estás restando? Esto se debe a la fragilidad, ¿no? Un hormigón de FCK mayor a 50 megapascales tiene una rotura frágil, ¿ya? Por lo tanto, es un factor de seguridad adicional que se le está colocando aquí. Lo propio aquí, fíjense, N, para menor a 50 megapascales, 1. Para mayor a 50 megapascales se reduce, ¿no? Entonces está de alguna manera afectando la seguridad indirectamente. Ahora, ¿qué es lo que divide el eje neutro? Divide la zona comprimida y la zona traccionada. Eso es todo lo que hay que saber hasta esta primera parte, ¿ya? Hasta esta primera. Otros diagramas de cálculo, ¿ya? Como los parabólicos bisrectilíneos, trapezoidales, etcétera, se aceptarán siempre que los resultados con ellos obtenidos concuerden de una manera satisfactoria con los correspondientes a los de la parábola rectángulo o queden del lado de la seguridad. Entonces, hay diagramas, por ejemplo, bilineales, hay diagramas de toda naturaleza en las teorías, en las tesis doctorales que han hecho sobre que se han realizado sobre estos estudios, pero los más comunes y los más utilizados son estos dos, el diagrama parabólico rectangular y el diagrama rectangular, ¿ya? Vamos a hablar ahora sobre el módulo de deformación longitudinal del hormigón. Bien, la instrucción española dice, define, ¿no? Nosotros tenemos aquí, podemos encontrar en un diagrama tenso deformacional, tensión de formación del hormigón, 3 tipos, ¿ya? Esto lo pueden encontrar en el capítulo 5, 6, si no me equivoco, el Jiménez Montoya, y creo que era pregunta de examen, ¿no? Podemos encontrar 3 tipos de módulos de deformación longitudinal. Un módulo tangente, o sea, agarro cualquier punto y trazo una tangente, eso va a ser un módulo de elasticidad. Un módulo tangente en el origen, trazo una tangente sobre la curva tenso-deformacional y ese es un módulo de elasticidad. Y un módulo secante hasta un 40% de la resistencia media, fíjense. Coloco el 40% de la tensión, luego cruzar con la curva deformacional y lo uno, ¿no? Ese es el módulo secante, que es el que más se utiliza, ¿ya? Entonces, por esa razón, la instrucción española dice que tenemos que obtener un valor de cálculo ESM, que es la módulo de deformación longitudinal secante en el origen, ¿ya? Y a los 28 días, y vamos a adoptar, por ejemplo, este valor de 8500 raíz cúbica de FCM. ¿Ya? Dicha expresión es válida siempre que las tensiones en condiciones de servicio no sobrepasen el valor del 40% de FCM, siendo FCM la resistencia media a la compresión a los 28 días, ¿no? Para cargas instantáneas o rápidamente variables, el módulo de deformación longitudinal inicial del hormigón, pendiente de la recta tangente en el origen, a la edad de 28 días, puede tomarse aproximadamente igual a este valor, 10.000 veces raíz cúbica de FC', ¿ya? Entonces, generalmente, ¿cuál utilizamos este valor? A ver, hagamos un pequeño ejemplo, ¿ya? Un pequeño ejemplo. Y, a ver, tenemos, por decir, FCK igual a 21 megapascales, ¿no? ¿Cómo calculo FCM? ¿Ya? FCM. Bueno, esto tendríamos que calcular de las resistencias a compresión de la probeta, o si no, también podríamos estimar, ¿no? Estimar según las condiciones de control normal, intensas, etcétera, este valor de FCM, a ver, para unas condiciones de control normal, ya, no recuerdo muy bien la formulita, permítanme, voy a buscar mi apunte, ahí está. Tiene mucho que ver, ¿no? Con el control de calidad del hormigón. Permítanme un segundo, estoy buscando la formulita, que lo tengo en el libro del profesor Cerruto, ¿no? El libro base de tecnología del hormigón.
Entonces, si me dice FCM, me dice que es... aquí está. Ahorita me estoy buscando. Si alguien lo tiene a la mano, sería excelente. Aquí está. Relación entre las resistencias medias y características del hormigón, según el coeficiente de variación, para unas condiciones de ejecución buenas. Por ejemplo, dice FCM es igual a 1.35 veces FCK más 1.5, y es lógico que sea mayor, ¿no? FCM es igual a 1.35 veces 21 megapascales más 1.5. Calculando, yo tengo un valor de FCM, ¿ya? De 1.35 por 21 más 1.5 vendría a ser 29, ¿no? 29.85 megapascales, que es lo que yo debería obtener en laboratorio en función a las probetas. ¿Ya? Entonces, el módulo de formación longitudinal dice que es raíz cuadrada prima de F, ay, perdón, 8500, ¿no? 8500 raíz cuadrada de FC prima, o de raíz cúbica de FC prima. 8500 raíz cúbica de 29.85. El resultado del módulo de deformación longitudinal secante va a ser igual a 8500 por raíz cúbica de 29.85 de 26.263.92 megapascales. Esto para... eso es lo que se utiliza para cargas, o sea, para un análisis estructural corriente, ¿no? Bien, eso es lo que indica la EH por un lado, la EH08, ¿no? Es lo que indica la EH08, ¿ya? Lo que indica la ACI, por ejemplo, 318, 19, que no ha cambiado nada del 14, ¿ya? Me indica que el módulo también secante de deformación longitudinal del hormigón es 4700 la raíz prima, la raíz de FC prima. FC prima vendría a ser el equivalente a FCK, ¿ya? En nuestro caso es 21 megapascal. Si yo reemplazo estos valores, 4700 raíz de 21, fíjense, 4700 por raíz de 21, me da un valor S. Si estoy hablando de característico o de resistencia de proyecto, este vendría a ser un SK, ¿no ve? Más o menos, transformándolo a la normativa de 21.538.1 megapascal. ¿Ya? Obviamente es menor. ¿Por qué es menor? Porque esta fórmula está en función de la resistencia media, que obviamente es mayor. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? Bueno, nosotros tenemos una fórmula, al menos yo utilizo esta, nuestra fórmula del Instituto de Materiales. ¿Ya? La fórmula del Instituto de Materiales, y ustedes tal vez lo conocen, es 3830 FC', que fue a raíz de una investigación que se realizó en nuestro instituto. ¿Ya? Esto ha ido a parar a la normativa, la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, por ejemplo. Ustedes descargan la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, van a encontrar en el apartado de materiales, tal vez por ahí, voy a buscarlo. Otro probabilístico. Dimensión estructural, bueno, no sé, tendría que buscarlo a detalle, ¿no? Pero hay una parte en la que
propone, por ejemplo, el módulo de elasticidad que se tiene que utilizar en los modelos estructurales. Entonces, el comité en el cual participa el profesor César, ahí está. Consideraciones en estructuras de hormigón armado de la guía boliviana de diseño sísmico, 3830, ¿ya? 3830 raíz de FC'. Entonces, fíjense, a ver, voy a reemplazar el valor, ¿ya? Voy a reemplazar el valor y voy a decir E sub C es igual a 3830 raíz de 21. Ahorita un segundito. Ok, entonces 3830 por raíz de 21, fíjense, me da un valor de 17.551.26 megapascales. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de esta? A ver, ¿qué conclusión sacamos de esta? Obviamente, todas las situaciones en las que nosotros trabajemos con la instrucción española, vamos a utilizar un valor SM, ¿no? Que es un valor medio. De toda su formulación está un valor medio. La norma ACI y la fórmula del instituto, aquí le pondré guía boliviana de diseño sísmico, porque del 2020 está ahí ya especificado. Más bien nos han hecho caso, eso hay que aplaudir. Por primera vez estamos introduciendo un valor del instituto en una normativa, en una guía, ¿no? 17.000. ¿En qué influirá esto en el cálculo? ¿Ya? En las deformaciones. Cuando verifiquemos estado límite de servicio, ¿no? Hay que verificar deformaciones, fisuración, habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es muy particular el comportamiento del hormigón en términos de usar, por ejemplo, valores de las normativas a ciegas, ¿ya? Nuestro hormigón en nuestro medio es pues prácticamente, ¿cómo les digo? Prácticamente diferente a un hormigón español, a un hormigón americano, porque inclusive los materiales constituyentes en nuestro medio son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Entonces, ¿cuál es la dificultad y tal vez una de las principales causas de la excesiva fisuración del hormigón en las estructuras? ¿Cuál es? ¿No? Es justamente esto, ¿no? Que hemos tomado valores que realmente no estaban siendo bien utilizados. Pero eso se los voy a dejar a ustedes, nosotros nos vamos a regir netamente en la normativa. Si la norma dice aplique esto, aplique. Pero les doy un pequeño, tal vez, pantallazo sobre cuando ustedes salgan ingenieros, ustedes van a decidir qué valor utilizar y tienen que hacerlo con criterio. Recuerda, menor módulo menor módulo de deformación longitudinal del hormigón contempla a grandes deformaciones. Y no queda aquí, porque el módulo de deformación longitudinal del hormigón es función del tiempo, ¿ya? Y respecto al ambiente en el que se encuentra, también sufre una variación. ¿Ok? Eso es lo que les puedo comentar así a grandes rasgos de lo que es el módulo de deformación longitudinal. Para cargas repetidas, por ejemplo, podríamos utilizar esta de aquí. Fíjense, es un poco mayor, porque claro, no estás exigiendo al hormigón todo el tiempo, ¿no? No estás exigiendo el hormigón todo el tiempo, ¿ya? Bien, vamos a continuar con aceros para hormigón. ¿Ya? Los aceros para hormigón, a efectos de esta instrucción, los productos de aceros que pueden emplearse para la elaboración de armaduras pasivas pueden ser barras rectas o rollos de acero soldable, alambres de acero corrugado o grafilado soldable, alambres lisos de acero soldable. Las secciones nominales y las masas nominadas por metro serán establecidas por esta norma y la sección equivalente no será inferior al 95.5% de la sección, ¿no? El diámetro nominal. Las barras.
A efectos de esta instrucción solo podrán emplearse vallas o rollos de acero soldables conforme a esta normativa y los diámetros nominales van a ser de 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40 milímetros, ¿ya? En el mercado nacional este valor o el diámetro de 14 pues no es comercializado, ¿ya? Así es que mucho cuidado cuando hagan los ejercicios. Si colocan phi de 14, pues ya el resultado es erróneo. ¿Por qué? Porque no existe en el mercado el valor, este diámetro, ¿ya? Existen todos, inclusive hasta 32, diría yo. 40 ya es mucho pedir. No sé si las siderurgias le están exportando, pero lo máximo que van a encontrar en el mercado es 32 milímetros, ¿ya? Y es lo máximo que podemos colocar, aconsejable, aconsejable que se coloque, ¿ya? Hasta, no tan aconsejable que se coloque esta barra de 32 metros. 32 milímetros, 3.2 centímetros de diámetro, es una barbaridad. El problema es el constructivo, ¿no? Doblar esta barra, pues, es un dolor de cabeza, ¿ya? Pero si la sección es tremendamente solicitada, hay que colocar, ¿ya? Hay que colocar. 25 milímetros, sí, es aconsejable, ¿no? Principalmente en elementos como columnas, etcétera, es aconsejable. La instrucción española propone dos tipos de acero, el B400C, que es la base 400 soldable y 500 soldable, ¿no? Esa es, la designación S es soldable, ¿no? 400, estos números 400 y 500 corresponden a la resistencia de fluencia que tiene el hormigón, ¿no? El acero, perdón. Aquí tenemos, hay otros tipos de aceros, por ejemplo, que tienen SD en su tipificación. Eso se refiere al número de corrugas, ¿ya? A la dirección de corrugas y a la inclinación también. Entonces, otra clasificación, ¿no? Aquí tenemos un B400S, ¿ya? Que estas corrugas también indican en qué país se ha fabricado, ¿no? Es también un indicativo de las fábricas de los países, ¿ya? La dirección también juega un papel bastante interesante. Fíjense, hay algunos que tienen doble corruga, hay algunos que tienen simple corruga, ¿no? Entonces, ese también es un... ¿Para qué sirve el corrugado, por ejemplo? Para garantizar la adherencia, ¿no? Los modelos entre el hormigón y el acero. Los modelos actuales de adherencia tienen muchos problemas actualmente porque todavía no se estudia a cabalidad este fenómeno de la adherencia, ¿no? Se sabe que existe el fenómeno, ¿ya? Se sabe que existe el fenómeno de adherencia, pero cómo funciona todavía se siguen desarrollando modelos que tratan de explicar el comportamiento. Donde dice las cifras correspondientes corresponden a los límites elásticos garantizados de 400 megapascales y 500 megapascales respectivamente. Ambos se fabrican en calidad soldable. Dado que los aceros de alta resistencia tienen un modo de elasticidad sensiblemente igual que el acero ordinario, oscilando entre 190.000 y 215.000 megapascales, al trabajar con tensiones altas sufren también grandes alargamientos, lo que en principio crearía un peligro de fisuración excesiva en piezas de hormigón. Este riesgo está pailado en gran medida por el hecho de que las basas son corrugadas, por lo que su adherencia y por lo tanto sus condiciones de anclaje mejorarán sustancialmente y el incremento de la fisuración producido no es en general excesivo. Se asume, para este curso vamos a asumir un módulo de elasticidad, porque este sí es un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales. Las características geométricas del corrugado son objetos de comprobación experimental para garantizar que proporcionan a la barra una capacidad de adherencia o adherente satisfactoria. El ensayo de adherencia que se realiza por el método Beam-Test, de acuerdo a lo previsto en la norma UNE, se determina la tensión media de adherencia y la tensión última de adherencia, ¿no? Y que deberá cumplir esas características respectivas. Aquí hay algunas características del acero, ¿ya? Soldable, B barra 400 es soldable, 500 es soldable, y SD es soldable con características especiales de ductilidad. Eso significa que tiene algo más en su composición, en su fabricación, que le dan un cierto grado de ductilidad. Cuando hablamos de ductilidad, recuerden, estamos hablando de que a pequeño incremento de carga, grandes deformaciones, lo que lo lleva a la ductilidad propiamente dicho. Fíjense, el límite elástico
tiene que estar entre 400 y 500 en ambos, ¿no? Ese es el límite con el que se trabaja, el límite elástico de fluencia. Después tenemos la carga de rotura, ¿ya? Fíjense, estos aceros tienen los de utilidad especial, tienen un límite de rotura mucho mayor. El alargamiento, fíjense, mayor al 14%, mayor al 12%, ¿ya? Mayor al 20%, mayor al 16%. Alargamiento total bajo carga máxima, la deformación máxima, mayor al 5%, 9%, 9%, ¿no? Entonces se supone que tiene mayor ductilidad. Relación entre la tensión de rotura y la tensión de fluencia, tiene que ser mayor a 1, ¿no? Relación admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico obtenido en cada ensayo, ¿no? Estos valores que están en asteriscos dice que se trabaja en función de la sección nominal, ¿no? Etcétera. Entonces, estas son las propiedades que tiene el acero de refuerzo en términos de resistencia de material, ¿ya? En términos de resistencia de material. Pero al igual que... bueno, aquí ya estamos hablando del diámetro de los mandriles, o sea, del ensayo de doblado, ¿no? Por ejemplo, este es el mandril, ¿no? Esta es mi pizarrita. El mandril vendría a ser el diámetro. Voy a dibujar así, ¿no? Este diámetro. ¿Ya? Este diámetro. ¿Ya? Que justamente por donde se va a doblar la barra. Perdón por mi dibujo, pero por donde se va a doblar la barra, ¿no? Ese es el diámetro del mandril, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada acero, cada sección va a tener un diámetro. Por ejemplo, para los aceros 400 es 5 veces el diámetro nominal de la barra, ¿ya? Y para 500, para aceros 500 es 6 veces el diámetro de doblado. En los ensayos de doblado, desdoblado, no deben apreciarse fisuras en el acero, ¿no? Donde D es el diámetro nominal, alfa es el ángulo de doblado y beta es el ángulo de desdoblado. ¿Ok? En las tablas anteriores se resumen las condiciones exigidas por LHE a barras corrugadas, además del certificado de homologación de adherencia, ¿no? Cada barra va a tener su propio control de calidad. Cuando nosotros compramos del proveedor, ellos nos garantizan de que cumplen todas esas exigencias de la normativa, etc. Al igual que en el hormigón, se tienen valores característicos, ¿no? Ahora, este valor característico, fíjense, es FYK, que es el límite elástico menos el límite elástico medio, por 1 menos 1,64 veces la desviación cuadrática media, o sea, la desviación estándar. Es el mismo concepto que del hormigón, ¿sí? Que el 95% de los ensayos que se han hecho en una determinada muestra superen el valor característico, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Y como se verá en el diseño de piezas de hormigón armado, no se utiliza solamente el valor elástico, sino una amplia zona del diagrama de acero. En ese sentido, los fabricantes deben garantizar un diagrama característico del acero, entendido como aquel a que cada deformación es sub y le corresponde una tensión sigma sub SI, que tiene un nivel de confianza del 95%. A falta de un diagrama garantizado por el fabricante, la instrucción EHD adopta el diagrama de la siguiente figura, ¿no? Entonces, se tiene este es el diagrama real, ¿no? Que proporciona los resultados, ¿ya? Voy a hacer un zoom, que proporciona los resultados, tanto en tracción como en compresión, ¿ya? Y se llega a un límite de fluencia, ¿no? Aquí tenemos el límite de fluencia, en este caso para aceros de 500 megapascales, que sería este, ¿no? Y fíjense, FYD, que es la resistencia de diseño del acero de refuerzo, está sobre un valor menor. En este otro esquema podemos ver el diagrama justamente de comportamiento, en el que nosotros tenemos un valor lineal hasta la tensión de fluencia característica, y obviamente tenemos un comportamiento, sabemos que no funciona así, porque el comportamiento, fíjense, es de esta forma, pero desde este punto, del punto de fluencia, para una deformación de fluencia, vamos a trazar una línea recta que une estos dos puntos, que es la tensión máxima y la deformación máxima alcanzada, tanto para la parte de tracción como la parte de compresión, ¿no? Pues aquí estamos también analizando
la compresión del acero. ¿Ya? Este es el diagrama que adopta la EHE o su diagrama o su ley constitutiva. ¿Ya? Por ejemplo, para zonas sísmicas, dice la instrucción establece requisitos suplementarios para el acero. Por ejemplo, la relación entre la tensión última y la tensión de fluencia tiene que estar entre 1,20 y 1,35. ¿Por qué? Y se tienen que utilizar aceros de ductilidad adicional, ¿no? Aceros especiales garantizando justamente una ductilidad adicional a la ductilidad normal de cualquier acero. ¿Por qué? Porque en un diseño sísmico se requiere que la estructura sea dúctil, o sea, que nosotros vayamos a adoptar la ductilidad aquí lo propio, ¿no? Para un 500 ccd, ¿no? El umbral de ductilidad es mucho mayor y la deformación máxima tiene que ser mayor al 9%. En términos de 1000 serían 90 por 1000, ¿no? Un acero que cumple estas condiciones, soldable con B400 es soldable con características especiales normalizado, de acuerdo a la norma 1 experimental. Los diámetros cubiertos por la normativa, dice, son los siguientes. Fíjense, aquí ya hemos eliminado el 14, ¿no? El diámetro 14. Sobre los alambres corrugados y alambres lisos, se entiende por alambres corrugados o grafiliados aquellos que cumplen los requisitos establecidos para la fabricación de mallas soldadas en celosía, de acuerdo con lo establecido en la UNE, en esta normativa, ¿no? Se entiende por alambres lisos aquellos que cumplen los requisitos establecidos para la fabricación de elementos de conexión de armaduras básicas, electrosoldadas en celosía, de acuerdo a lo establecido en esta normativa. Entonces, nosotros en el curso vamos a utilizar obviamente alambres corrugados, ¿ya? Los alambres lisos no son recomendables. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos que garantizar en primera instancia la adherencia entre el hormigón y el acero, y el corrugado nos ayuda en cierta manera a obtener ese comportamiento. En cambio, en el liso, por obviamente la forma de la barra, si bien va a existir adherencia, pero no es tan elevada como el acero de corrugado. ¿Ya? Bien, vamos a quedar aquí. Ya vamos a ver y terminar el capítulo la siguiente clase. Lo vamos a hacer como en la anterior clase, nos vamos a quedar hasta las 8:30. ¿Ya? Hasta las 8:30 para terminar todo el capítulo restante. Voy a tratar de resumirlo un poco más, ¿ya? Voy a tratar de resumirlo un poco más. Y vamos a explicar, tengo algunas cuestiones, no cuestiones, sino algunas consideraciones particulares, ¿no? Que he encontrado en algún libro del Eurocódigo que explica muy bien algunas situaciones, por ejemplo. No se los voy a mostrar la siguiente clase, ¿ya? Bueno, sí, ya es hora, ya hemos terminado la clase, no sé si tienen consultas al respecto. ¿Todo claro? Bueno, entonces, que tengan buenas noches, jóvenes. ¿Ya? El día jueves vamos a, recuerden que me faltó una clase, ya saben por qué, pero hemos recuperado, ¿no? El anterior jueves, teníamos que pasar el sábado, pero no he podido, pues he salido estaba en Sencata, y no he podido volver ya así rápido. Me quedo hasta tarde en una reunión que tenía, entonces ya, por eso también lo he suspendido la clase, no quería, pero tal vez estaban estudiando también para el examen. ¿Ya? Y después, este jueves vamos a completar esa sesión, ¿ya? Vamos a quedarnos un poco más para terminar el capítulo y así directamente entrar ya a la parte de diseño. Ya lo voy a hacer rápido, no se preocupen, vamos a alcanzar nomás a otro grupo, entiendo que están en compresión, están volando, ¿ya? Pero nos vamos a alcanzar, no es problema, ¿ok? Bueno, que tengan muy buenas noches, jóvenes, hasta el día jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.